coro celestial, alabaremos y adoraremos. Santo, santo es el... Dios les bendiga nuevamente. Agradezco a mi Dios eterno por permitirme estar esta mañana siempre llevando ese consuelo, esa palabra de consuelo, de mucha bendición para su vida. El objetivo de este programa es llevar una palabra de aliento, de edificación y de consuelo a todas aquellas personas que tienen la oportunidad de siempre estar pendiente de las redes sociales. Y qué bueno que usted lo haga para aprender un poquito de la palabra de Dios. Hoy aprenderemos un poquito en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 7, y el versículo que voy a leer es el número 21, que dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire qué bonito este versículo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Quiero, a la luz de este pasaje de la Escritura, considerar esta verdad, llevando a su corazón una pequeña reflexión que lo más importante en la vida es hacer la voluntad de Dios. Hay muchas cosas a las cuales nosotros como hombres le damos importancia. Cosas que nosotros creemos que son más determinantes. Y no dudo que hayan algunas cosas que sean importantes en la vida, como atender el trabajo, la familia, como realizar proyectos, planes. Pero hay algo que me llamaba la atención cuando leía este pasaje de San Mateo, y es que muchas veces uno le da prioridad a muchas cosas y le da la importancia. Por ejemplo, muchas personas cuando ya están relacionadas con el Evangelio, se preocupan por aprenderse un coro, aprenderse un versículo de la Biblia. Y eso es bueno. Aprenden a tener una disciplina para congregarse. Aprenden a muchas cosas en la vida cristiana. Sin embargo, yo aprendí a que uno aprende, dice uno, a llamarle Padre al que está en los cielos, y que muchas veces solo lo hace uno por religiosidad. Mucha gente le llama Padre a Dios sin tener una esencia, un conocimiento pleno. ¿Por qué lo dice? Y eso es lo que me llamaba la atención a mí cuando pensaba en que mucha gente aprende quizás a persinarse, aprende a decir un credo, aprende a leerse un versículo de la Biblia, aprende a conocer un coro, aprende muchas cosas, pero a lo que menos aprende muchas veces la persona es a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no se hace aprendiéndose un versículo. La voluntad de Dios no se hace estando solo metido en la iglesia. La voluntad de Dios no se hace con aprenderse unos cuantos cánticos. La voluntad de Dios se hace cuando uno entiende quién es Él y qué es lo que Él significa para nuestra vida. Es ahí cuando el hombre comienza a preocuparse. Y es lo que este versículo, el mismo Señor Jesucristo dice: que nadie entrará en el reino de los cielos, aunque le digan Señor, Señor. Mucha gente le llama Señor a Él, pero quiere hacer lo que le da la gana. Quiere andar como le da la gana, hablar como le da la gana. Quiere andar conforme a los deseos de su corazón. Pero este versículo es enfático en señalar el mismo Señor Jesús al decir él mismo que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahora, la gente aprende a hacer una y otra cosa en las iglesias, pero lo más importante es que aprenda a hacer la voluntad de Dios.
No nacemos aprendidos, pero la misma Biblia nos va guiando cómo agradar a Dios, cómo andar en temor a su palabra. Eso es lo que debemos de aprender antes de aprendernos un coro, antes de aprendernos cualquier cosa en la vida cristiana. Hay que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se hace cuando usted conoce quién es ese Dios que vive y permanece para siempre. Y cuando usted le diga Señor, sabrá por qué le está diciendo Señor. Y cuando usted le ore, sabrá por qué le está orando. Así que le dejo esta inquietud esta hora para que usted se preocupe más que otras cosas, el comenzar a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, en alguna porción de la Escritura dice que es nuestra santificación, apartarnos del mal, amar a Dios, amar al prójimo. Eso va incluido dentro de la voluntad de Dios. Así que comencemos a practicar y a hacer la voluntad de Dios. Y verá que tendrá éxito en todas las áreas de su vida, porque eso es lo que quiere Dios, que comencemos a honrarle, a glorificarle y a exaltarle. Comencemos a hacer la voluntad de Dios y verá que todo en la vida marchará mejor. Que Dios le bendiga y esperamos vernos en una próxima A la Luz de la Palabra.